he's a man? Is it the power in his hands? Is it his quest for glory? Saludos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Yo soy Pepe Serrano y como siempre os doy la bienvenida a un nuevo programa de The Fabulous Jovers, el video podcast en el que hacemos un repaso a gran cantidad de cosas interesantes que ocurren o han acontecido en el mundo del wrestling o la lucha libre alrededor del planeta y a lo largo de los años. Hoy estoy contento porque voy a vivir junto a vosotros la experiencia de aprender algo nuevo. Y esto es porque vamos a hablar de una historia y una escena de la cual no tuve nunca conocimiento, pero que desde hace cosa de un mes me trae de cabeza. Estoy como loco por conocerla y disfrutarla. Estamos hablando de la historia de la lucha libre en Guatemala. Y creedme, estoy maravillado descubriendo su trasfondo y riqueza. Y la lucha de este país ha tenido ahí siempre algo escondido que no teníamos conocimiento de ello, y aseguro que a partir de ahora a todos vosotros os va a encandilar como ha hecho conmigo. Y como os digo, no sé aún nada apenas de ella, de la lucha guatemalteca, salvo lo más obvio. Y como aprendí de esta historia que soy, no puedo tener la poca vergüenza de hablaros de ella como si fuera más que un mero principiante. Así que tengo la suerte de haber podido contar para este programa con un verdadero maestro de la materia. Y ahora mismo os lo voy a presentar. Pero antes, como siempre, os invito a que deis like al programa si os gusta o interesa y que sigáis nuestro canal. Y también estaría genial si usaseis un poco de vuestro tiempo para poneros en contacto con nosotros en cualquiera de las formas que podéis hacerlo. Impreso en pantalla tenéis los diferentes modos en los que contactarnos y sabéis que nosotros estaremos encantados de leeros. Y bien, pues lo dicho, os presento al invitado de hoy. Este señor lleva toda una vida entregada a la pasión de la lucha libre. Es un estudioso del mundo de las 12 cuerdas y en toda Latinoamérica es admirado y respetado por su trabajo. Recolecta y documentaliza todo lo acontecido en el mundo del pancracio en todo su continente, haciendo especial hincapié en el catch de su país, Guatemala. Para mí es un orgullo y un honor el poder contar con él. Es un sabio de la lucha libre, un cazador de historias y leyendas. Así que sin más damos la bienvenida al que desde ahora pasa a ser un nuevo y apreciado amigo. Perseo, hola camarada, saludos desde Madrid. Muy buenos días, muy buenas noches. Sí. En cualquier parte del mundo donde en este momento nos estén observando. Para mí pues, es un honor, un orgullo el poder participar en este programa, y pues desde lejanas tierras, desde el otro lado del mar, estamos prestos y dispuestos a comentar la historia de la lucha libre guatemalteca, de la lucha libre latinoamericana, de las inquietudes que tú tengas. Aquí tienes a Perseo, un amigo desde el Monte Olimpo, en el lago de Atitlán, Guatemala. Oh, qué sitio más maravilloso. Tengo que decir a todos los que nos escuchan que Perseo me ha enseñado fotos y vídeos de donde vive y es un verdadero paraíso. Ningún sitio mejor para el hijo de Zeus, ¿no? Pues bueno, en principio yo ya te lo he dicho a ti varias veces y se lo estoy diciendo a nuestros espectadores. No tenía nada de conocimiento de lo que acontecía en Guatemala con respecto al mundo de la lucha libre hasta hace bien poco. Y ha sido a la hora de empezar a hilvanar y a ver los contrastes acerca de la cercanía que hay con vuestro país anexo México, y el cómo empezaron casi de forma paralela las dos historias de vuestras luchas libres, me parecería interesante, sobre todo en principio. Bueno, pues primero que me dijeras cómo tú te enganchas, al mundo de la lucha libre, cómo te aficionas, te apasionas, y a partir de ahí que me digas pues cómo se empieza a desarrollar en tu país, en Guatemala, el mundo de la lucha. Bueno, para empezar a hablar un poco de Perseo, cómo crece, cómo nace esta pasión, porque ya no es una afición, sino que se vuelve una pasión. Coleccionando desde niño, viendo algunos eventos desde niño donde me acompañaba mi abuelo me llevaba, y con recortes de los diarios de la época fue creciendo el entusiasmo con los juguetes, los muñecos, tu propio ring, y hacías tus luchas libres y tus programas. Ahí fue creciendo la imaginación de un niño que sin saber años después iba a convertirse en un apasionado. Lo que digo de Perseo es un cazador de leyendas, un arqueólogo,
un investigador profundo o un estudioso de la lucha libre. Realmente he pasado muchas horas de mi vida leyendo, investigando, recopilando para poder tener el conocimiento y hablar con cierta soltura sobre el tema. Es fantástico el ver una persona, además de un estudioso y, como dices tú, un recopilador de historias de la vieja escuela, porque muchas veces yo le he hablado con amigos y compañeros míos cómo actualmente es tan sencillo con un solo clic el llegar a poder documentarse como hace la gente hoy día, gracias a Internet, que tiene cosas muy buenas, pero que realmente esa gente no llega a sentir la pasión que hemos podido tener nosotros. Para conseguir un mínimo dato podían pasar semanas, cuando no meses, y ellos ahora mismo pues tienen, gracias a gente como tú, al alcance de su mano, toda la historia en este caso de la lucha libre, pero no son capaces de darse cuenta de lo que significaba para nosotros, para ti, el poder conseguir esos datos para ahora servírselos en bandeja. Sí, es parte de la historia. Como te digo, la investigación es algo apasionante. El leer cada una de las revistas, el tener una memoria pronta para ver dónde encontraste un dato, unirlo con otro, encadenar historias, irte horas a la hemeroteca a buscar documentos, fotografiarlos, guardarlos, conservarlos. Es un arte lo que se convierte esto, el conservar programas antiguos de más de 50 años, recortes de periódico. Es lo que me gusta y hace que Perseo pues haya ganado una credibilidad porque se tienen datos investigativos muy profundos y con lo cual yo valido las historias. Sí, bueno, también quiero decir a nuestros espectadores que he tenido la suerte de escuchar off record algunas de las historias que Perseo ha tenido a bien contarme, y os aseguro que este señor es una enciclopedia andante y vamos a disfrutar mucho con él, con el repaso que vamos a hacer a la lucha libre de su país. Estoy totalmente convencido y por eso esto era una apuesta en firme para mí, que tenía mucho interés en que aquí en España y en el resto de los países que nos ven, pues que tuvieran conocimiento de lo que ha estado aconteciendo en Guatemala. ¿Cómo llega a Guatemala? Porque viene desde México, ¿verdad? En un principio la lucha. Hay algo, la cercanía con el vecino país del norte, con México, y las épocas de los años 30, los años 40, donde el punto turístico más cercano que tenían los guatemaltecos era México, donde vino mucha cultura como arte, teatro, óperas, toros, fútbol, en fin, hubo tanto que llegó del vecino país y en ello la lucha libre, que fue instaurado ya como fecha de inicio en el año 33 con el señor Lutero, aunque hablemos que había lucha libre en México desde finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, a través de gente de europea que había llegado, como los franceses, como los italianos, que realmente son los principales exportadores de la lucha libre profesional a nivel mundial. Igual en Panamá, que a raíz de la construcción del Canal de Panamá llegó mucha gente extranjera, muchos técnicos europeos, de América del Norte, de Estados Unidos, en fin. Y muchas de las diversiones que ellos tenían en su momento era la lucha libre. Y para lo cual pues hacían contrataciones de gente europea que venía a dar sus eventos para distraer a la gente que trabajaba en estos proyectos. A Guatemala en el año de los 30 a mitad de los 40, igual que en España, teníamos un régimen dictatorial. Ustedes tenían a Franco, nosotros teníamos al general Ubico. Una época diferente para Guatemala de las épocas de los 40, de la Segunda Guerra Mundial. Y él, como buen psicólogo y divertor de poblaciones, hacía sus eventos gratis, pan y circo para el pueblo. Y hacía una celebración de su cumpleaños en el mes de noviembre, una gran feria donde habían juegos mecánicos, donde había corridas de toros, fútbol. Y para el año 42 se le ocurre traer un evento de lucha libre.
Para esto contrata una trupe, que era el nombre que se usaba en ese momento para los elencos. Hoy le dicen roster. Han ido cambiando los vocablos. Y arma el primer evento de lucha libre en Guatemala, que fue público, totalmente gratis, con luchadores mexicanos en su totalidad. Qué bárbaro. Me ha recordado un poco a los antiguos césares, ¿no? Que para ensalzar su persona, pues le entregaban al pueblo, como decías tú, panes circenses, pan y circo, para olvidarse de los problemas verdaderamente importantes de la nación. Pues claro, ya me imagino yo que desde el principio y con unas trupes tan fuertes como podían ser las mexicanas, fuertes me refiero de estilo, de conocimiento, de profesionalidad, desde bien comenzada la historia de la lucha en tu país, pues ya tenía una base sólida para desarrollarse y a partir de ahí seguramente se empezó a extender por todo el territorio. Continuando un poco con la historia, te comento, ya para el año 46, 47, ya se dieron los primeros eventos con cobro. Volvemos a traer gente de México nuevamente, dentro de los que se mencionan a Ray Durán, al Cavernario Galindo, al Chivo García, al Pirata Moreno, en fin, luchadores de esa época de antaño de México. Pero la lucha libre guatemalteca empieza a dar un giro cuando se van a celebrar los segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe en Ciudad Guatemala. Para ello, las federaciones de box y de lucha olímpica hacen la contratación de un maestro de Estados Unidos que había sido luchador profesional y además boxeador profesional. Su nombre, William Pat Shaw, el cual viene a preparar a los elementos para buscar las medallas respectivas en el torneo que se iba a llevar a cabo en el año 50. El gusanito de todo aquel entrenador o persona que fue profesional en su momento siempre trata de hacer algo detrás del telón. Y ahí es donde empieza a preparar a los primeros luchadores profesionales guatemaltecos que van haciendo sus primeros pininos, lógicamente a escondidas, furtivos de lo que era la federación, para que nadie se diera cuenta y no fueran castigados. Es realmente el inicio de la lucha libre profesional guatemalteca. Eso es una forma de empezar bien bonita, ahí a escondidas, como los niños pequeños que hacen algo a escondidas de los padres por miedo a represalias, pero luego se hacen grandes y empiezan a desarrollar su arte ya a gran escala, al punto en que, bueno, yo he visto fotos de los años 40 en tu país, en el cual las arenas estaban atiborradas de gente, unas cantidades de espectadores impresionantes. ¿Fue digamos, la época dorada en tu país, los años 40, 50, o cómo se desarrollan en esas dos décadas la lucha allí en Guatemala? Yo menciono al año 40 como el aprender a caminar, el gatear, el querer levantar el pecho y ir aprendiendo. Y para ello también Guatemala viene a ser un puerto importante, un punto importante para la internacionalización de la lucha libre mexicana, porque era el país que les quedaba más cerca. Habían 4 o 5 luchadores que iban a Texas, que iban a Luisiana, que iban a California de México, pero fue Guatemala el punto de partida para que esta gente llegara a Centroamérica, América del Sur, al Caribe, a Europa y en sí. Llegaban a Guatemala, de aquí los contrataban y se fue creando la lucha libre latinoamericana. A raíz de lo que preparó el señor Shaw, hubo varios luchadores que ganaron medallas en los Juegos Centroamericanos del Caribe e incluso fueron seleccionados para ir a los Juegos Olímpicos de Helsinki, en Finlandia, en el año 52. Aquí podemos mencionar a 2 personas que fueron claves en el boom o en la partida del catch guatemalteco, como es don Osvaldo Johnston y Aristides Pérez, los cuales hicieron una buena representación en estas Olimpiadas.
A don Osvaldo Johnston se le nombra como el padre de la lucha libre guatemalteca, porque fue el que se encargó de entrenar, de preparar a los mejores luchadores profesionales que tuvo mi país a través de la historia. Lógicamente, este señor había sido un alumno del señor Shaw. Entonces, hay cierta divergencia entre a quién nombrar como el padre de la lucha libre guatemalteca. Aunque por lo general se reconoce al señor Johnston, que es guatemalteco, de hijo de padres extranjeros, un señor que hablaba más de 10 idiomas, que era una persona menuda, pero una capacidad técnica increíble. Osvaldo Johnston, pues es un nombre que nos vamos a apuntar porque a partir de ahora tendremos que investigar acerca de él porque ser el padre de la lucha libre de un país es ya estar desde el principio en un punto muy alto en nuestro punto de mira acerca del interés. Yo siempre he hablado de lo importante que era, ahora ya muchísimo menos, la interrelación que tenían la lucha libre olímpica o la lucha greco con el catch, sobre todo en el principio y el arranque en cada uno de los países en los cuales he estado indagando de cómo empezó la lucha, el wrestling, el freestyle, y veo que aquí de verdad que iban de la mano y que a través del señor Paschal sí que consiguieron dar el paso a la lucha profesional de una forma bien consolidada. Así que es digno de estudiar. Esos tres nombres que has dado de momento los he apuntado para empaparme de la historia de cada uno de ellos. Sí, vamos partiendo de la raíz. En los años 50 fue una época de crecimiento donde llegaron grandes estrellas de México, Blue Demon, El Santo, Huracán Ramírez, Gori Casanova. Llegaron luchadores de Argentina como el Bobo Salvaje, de Centroamérica, del Salvador, que también empezaba con sus inicios en el año 52, y varios luchadores europeos que hacían su recorrido, que llegaban buscando nuevos horizontes a México y pasaban por Guatemala. Hay mucha historia. Te puedo mencionar a Buddy Montes, Frank Butcher, hay infinidad de nombres. Y fue a los años 60 donde el crecimiento de la lucha libre guatemalteca se fue dando de una forma muy importante. Años 60 y 70, que es considerada la época dorada de nuestro catch. Importante hacer ver que en ese tiempo no había celulares, no había redes sociales, no había internet, no había cable, y las diversiones se abarrotaban. Los estadios, los teatros, los cines, la lucha libre, porque no había otra forma de divertirse. Era una forma de compartir en el fin de semana familiarmente. Sí, cada vez que a mí he tenido la suerte de que algún medio me ha preguntado acerca de lo que más me llamaba la atención del mundo de la lucha libre, yo siempre hacía hincapié en eso, que es un espectáculo para toda la familia, porque cada uno de los integrantes de la familia se puede sentir relacionado o identificado con cada uno de los integrantes de la trupe. Por ejemplo, el chaval joven pues a lo mejor se identifica más con el atleta fuerte, heroico. El padre de la familia pues ve en uno de los rudos, de los más malos, la imagen de su jefe y va con ganas de a ver si le parten en dos. Las chicas jovencitas se fijan en el luchador guapo que pues bueno va mostrando bíceps y pectorales. La mamá de la familia se fija en el luchador ya un poco más maduro pero interesante. Yo siempre he pensado eso, que la lucha libre es hipnotizante para toda la familia, que no se olvida absolutamente a ninguno de los integrantes del núcleo familiar. Y ya es lo que decía antes, Perseo, yo he visto fotos del éxito, el éxito que tenía la lucha libre en los años 60 en tu país. Era algo increíble, entre otras cosas, como dices tú, porque es un espectáculo, aparte de familiar, es que es muy del pueblo. La lucha libre siempre ha tenido esa conexión con la gente del pueblo, con la gente llana, cosa que otro tipo de espectáculos a lo mejor eran más sectarios o más exclusivos o más elitistas. Sin embargo, la lucha libre abría las puertas para todo el mundo. Hay varios comentarios y varias anécdotas. Te voy a comentar algunas.
Los partidos de fútbol se llevaban a cabo en Guatemala, en Ciudad Guatemala, los domingos 11 de la mañana. Y la lucha libre era 3, 4 de la tarde, el mismo domingo. Muchas familias iban a ver el partido de fútbol y saliendo de ellos se iban a hacer la cola para comprar su boleto y ver la lucha libre por la tarde. Es dentro de lo lindo que pasó en los años 60. Te comento, en esa época, bueno, la lucha libre nunca fue un deporte federado, siempre estuvo marginado porque nunca fue reconocido por las federaciones oficiales de lucha, otros deportes en Guatemala. Sin embargo, en ese tiempo, sí, dime. Sí, perdona. Te iba a decir que me resulta curioso porque era una forma que el Estado podía haber ingresado bastante dinero, como lo hizo en México con las federaciones de box y lucha, como lo ha hecho en Estados Unidos. Aquí mismo en España, en aquellas épocas, había una federación que a fin de cuentas lo que buscaban era ingresar en sus arcas el dinero de todos los practicantes de ese deporte. Me parece muy llamativo que en tu caso, en vuestro país, no fuera así, y que también significaría que le dotaba de un poco más de libertad a la hora de desarrollar los shows, los eventos. Sí, te quiero comentar. En esa década de los 60 habían poco dinero para las federaciones. Habían federaciones que tenían un presupuesto más alto, como el fútbol, que en ese tiempo era semiprofesional o amateur. Habían federaciones muy pobres como fisicoculturismo, como boxeo, como ciclismo, los cuales pues en un momento tenían que buscar ayudas extras para poder realizar sus eventos. Aquí nos vamos al año 62, era la vuelta número 6 a Guatemala, la vuelta de ciclismo número 6 a Guatemala, que por cierto la gana un español, y se contaban con pocos fondos. Por lo tanto, hubo un evento para recaudar fondos en el Estadio Nacional de Guatemala, el Estadio Mateo Flores, y se hizo un evento de lucha libre para recaudar fondos y poder ayudar a que se realizara la vuelta ciclística. ¿Qué te parece esa historia? Pues tú fíjate que me parece que me rompe los esquemas porque como ya te digo, aquí siempre han sido los estados los que han intentado, digamos, como se suele decir, chupar de la teta, y que se haya hecho también recolección de dinero para estas causas de una forma tan... me parece, me ha gustado y me llama mucha atención. Ya te digo que yo partía de la base de que iba a ser una evolución totalmente paralela, pareja con lo que pasó con México, y me estás dando en unos puntos que me estás demostrando que no, que obviamente por cultura, por cercanía y por otros muchos más, por otras muchas más circunstancias, han habido cosas muy parecidas, pero a la vez me estás demostrando que la lucha guatemalteca tenía su propia personalidad y su propia forma de desarrollarse. Claro, así es. Y ya empiezan a surgir en esas épocas los primeros ídolos guatemaltecos. Ya te mencioné a don Osvaldo Johnston, ya te mencioné a Aristides Pérez, que fue uno de los primeros luchadores guatemaltecos en presentarse en América del Sur. Hizo una temporada muy fuerte en Lima, Perú. Estuvo luchando con el señor Aguirre en lo que es el Luna Park y otras arenas. Y fue alrededor de 2 meses de temporada que hizo por el país de América del Sur. Ya después surgen los primeros ídolos enmascarados. Ya se va tomando de México nuevamente parte de lo que era el proceso que ellos venían teniendo. Y surge en el año 54 el primer luchador enmascarado guatemalteco, el cual fue el señor Eugenio Asturias, y luchaba con el nombre del Buitre, un personaje que dura realmente muy poco y que no logró la fama que se esperaba. Pues luego llegaba un mexicano radicado en Guatemala que se pone una máscara y se hace llamar la Bestia de San Juan. Mexicano radicado en Guatemala, y fue el segundo luchador enmascarado de la historia de nuestro cache. Y luego pues ya vienen los famosos Máscara Negra, Máscara Roja, el Rayo Chapín,
que fueron figuras icónicas, o que en este momento son figuras icónicas de la lucha libre guatemalteca y de su historia. En el tiempo que yo he utilizado para documentarme, para estar aquí, tener la suerte de estar aquí contigo, buscando cosas variadas acerca de la lucha de Guatemala, ese epicentro, el nombre de Rayo Chapín es epicentro. Hay otros muchos que ya luego comentaremos, pero él, digamos que sería, ¿tú crees que es la persona y personaje más importante, el luchador más importante de tu país a lo largo del tiempo? Fíjate que se pueden mencionar muchos mejores luchadores física y técnicamente mejor que el Rayo Chapín. Te puedo decir José Azari, te puedo decir Astro de Oro, Leonel Rivas, hay muchos nombres, pero el Rayo Chapín tuvo la simpatía, el ángel, se metió en el corazón del pueblo, con un equipo que usaba los azul y blanco, que son similares a los colores de la bandera de guatemalteca. Y con ello el Rayo Chapín a través de la historia se volvió un personaje donde tú hablas con muchas personas y dice, cuando era niño y hacíamos luchitas, yo levantaba la mano y dice, yo quiero ser el Rayo Chapín. Entonces venís y las leyendas van naciendo y van creciendo de esa forma, donde volvés a tu niñez y decís, yo quiero ser fulano de tal. Es que hay un factor muy importante que es más importante que la técnica, que la fuerza y que la destreza, que es el carisma. Y como estés tocado por la mano de los dioses con el carisma, no va a poder contigo y con tu popularidad absolutamente nadie. Correcto. Aquí le llamamos ángel. También en México le llaman ángel. Es el carisma, la simpatía. Así que en Guatemala llegó a ser tan importante como en otros países el tema de la mercadotecnia y la venta de máscaras, de muñecos, de parafernalia relacionada con el mundo de la lucha. Fíjate que es un mercado que no ha sido explotado a través del tiempo. Hay actualmente como 5 o 6 mascareros en Guatemala. Te puedo mencionar a Jaguar, a Tarahumara, a Pluma Negra, a Ciclón Chapín, varios que están haciendo su negocito a partir de las redes sociales, de que les han pedido máscaras en Estados Unidos y que se ha dado un crecimiento de coleccionistas de máscaras en Guatemala. Que te puedo mencionar 10 personas contadas con una mano que se han dedicado a recopilar y a hacer réplicas de todas esas máscaras de grandes luchadores antiguos, no solo de los grandes, sino de los pequeños, de las arenas chicas también, y ya tienen una buena colección consistente y muy interesante. A mí me gusta mucho, he estado viendo muchas fotos, claro, y bueno, pues los equipos, además que también vídeos, los equipos con los cuales salían al ring a pelear los luchadores, tanto guatemaltecos como que peleaban en Guatemala, no dejaban nada o sea, no tenían nada que envidiar a las equipaciones mexicanas y claro, a cualquiera que nos esté escuchando, que tenga conocimiento del mundo de la lucha mexicana y le estemos hablando de un producto que está a la misma altura, tanto técnica como estética como visual, pues les estamos abriendo ahí un nicho muy importante y espero que a la gente se esté dando cuenta de que a partir de ahora tiene mucho que estudiar y muchas cosas nuevas de las que enterarse. Una cosa que quería preguntarte es acerca de... Bueno, no, antes que nada quiero que sepa toda la gente pues que este señor Perseo, nuestro amigo, aparte de dedicarse a cosas como es recopilar información acerca de las historias de la lucha libre, pues está muy involucrado con diferentes labores sociales, con diferentes actividades para sacar adelante a jóvenes y nuevos artistas de su país, y me gustaría que tú, pues bueno, pues libremente nos contaras un poquito qué es lo que estás haciendo, pues me parece que te involucras de tal forma y siempre pensando en la gente que viene por las próximas generaciones y también enganchándolos acerca del mundo de la lucha,
porque estás haciendo algo muy bonito. Cuéntanos, por favor. Sí, hay algo interesante. Y bueno, la plática está tan agradable, tan amena, que fui por un café para seguir disfrutando de esta plática tan coloquial, tan fluida que llevamos. Hace un año hicimos un concurso de pintar muñequitos de luchadores. Se hizo un concurso muy interesante donde participaron alrededor de 40, 50 personas entusiastas y lógicamente cada muñequito le quedó al artista y se hizo una premiación muy especial. Para ello participaron un grupo que se formó de artistas, donde está el señor Aníbal Aquino, donde está Juan Carlos Cravo, que vive en Estados Unidos, un joven guatemalteco, artista de la plástica también, José Bravo, otro artista mexicano, Francisco Dux Castillo y muchos otros más. Lo cual, pues, este año vamos a volver a repetir la historia del concurso de pintar muñequitos y seguir promoviendo el arte, de ese arte de la niñez, ese arte que tenía las personas de pintar su muñequito de feria, que era como se le decía en ese momento, un muñequito de plástico con la pose del santo, que en las ferias lo usaban para tiro al blanco. Pues ahora pues se ha vuelto un elemento de colección muy, muy interesante. México, que es grande en esto, en habitantes, en generar ideas y todo, hay unas colecciones increíbles, muñequitos que tienen un valor exorbitante por la calidad de trabajo del artista que lo hizo. Pues la idea es motivar esto en Guatemala. Se está trabajando con este grupo de artistas también el hacer playeras con las máscaras, con caricaturas, y aprovechar también el día sábado 25 de la próxima semana que tenemos un foro donde están invitados 3 grandes periodistas de la lucha libre guatemalteca. Don Enrique Bremerman es una persona que viene bregando en esto desde el año 54. Hizo las primeras transmisiones de lucha libre por radio y fue parte importante del grupo, del staff, de la empresa que movió masas en Guatemala, una empresa que tuvo una entrada récord en una lucha en el Estadio Nacional de Guatemala con más de 30,000 personas. También va a estar el señor Mike González, que podríamos decir que es de los últimos dinosaurios del periodismo de la lucha libre de Guatemala, que inicia sus escritos en el año de 1965 y aún escribe. Una persona al cual le he aprendido mucho. Lo considero un maestro y que me enseñó la lucha libre en blanco y negro y color sepia, que era lo que teníamos en los diarios de la época. Te tenías que imaginar los colores del equipo de los luchadores. Y lo tenías todo nada más en blanco y negro y sepia, que eran los colores de los diarios. Y Neri Rivera, que también fue uno de los últimos periodistas, locutor de radio y que transmitían en vivo eventos de lucha libre, personas importantes que me van a apoyar para esto y seguir promoviendo la historia y que las generaciones nuevas sepan que Guatemala tiene un pasado muy rico en este sentido. Pues va a ser un éxito y me alegro un montón que tengas tanta determinación a la hora de exponer al mundo tu pasión. Y para mí es un orgullo el tener a personas como tú en nuestro programa. Un programa que se va a ver obviamente en España, se va a ver en Guatemala, en muchos países de Latinoamérica tenemos seguidores también y también en diferentes países del otro lado del charco de Europa. Y hablando de Europa, pues también estaría gracioso y sería curioso que nos hablases de alguno de los nombres de los muchísimos luchadores europeos que tuvieron su espacio y bastante importancia en tu país en aquellos años en los que la lucha fue tan importante. Cuando hablamos de luchadores europeos, quiero hacer mención y hasta escalofrío me da el recordar a un amigo especial, Antonio Iglesias, el Lobo de Galicia. Un señor que
que yo vi luchar cuando era niño, que él subía con un perro pastor alemán, un su lobo, y subía al ring con él y era un espectáculo. Con los años logré contactar a través de las redes sociales y del internet a don Antonio Iglesias, que terminó sus días en Colombia, en una provincia de Colombia. Y me contó 1001 historias, 1001 anécdotas sobre sus viajes, sus luchas en España, en Alemania, en Inglaterra, su viaje a América, sus presentaciones en Guatemala, en Panamá, en Colombia, donde termina sus días, y 1000 anécdotas. Te puedo decir que fue, además de luchador, fue artista de cine, salió en varias películas, y dentro de todos esos tesoros me compartió su archivo fotográfico digital. Es increíble el ver programas de los años 50, de los años 60 con tanta historia. Una persona que cuando falleció, pues, la sentí mucho, porque me dio mucho. Realmente enriqueció mucho mi saber de la lucha libre internacional. Te puedo mencionar a Celso Sotelo, otra gran figura española que recorrió América y que fue famoso en Guatemala por haber traído un cinturón que se volvió leyenda, que se volvió imagen de la lucha libre guatemalteca, como fue el Champion du Monde, y dentro de los cuales hubieron grandes luchadores, grandes héroes que tuvieron ese cinturón, como Dorrell Dixon de Jamaica, como el Cavernario Galindo de México, José Azari de Guatemala, el Olímpico del Salvador, el cirujano de Guatemala, el samurái que era Akio Yoshihara de Japón. Hay tanta historia. Yo siento que hay mucho material y mucho que comentar, que un programa se queda corto para hablar de todos ellos. Te puedo mencionar a Tony Oliver, del cual también tienes conocimiento, de Bruno Bardot, dentro de estos grandes extranjeros que llegaron y triunfaron en Guatemala. Es que siempre es muy interesante cuando hay una escena en un país, pues claro, siempre tiene que haber algunas caras nuevas de vez en cuando que remocen el interés de la gente, porque si no, ver siempre programadas los mismos luchadores, pues obviamente cansa. Entonces me parece que el mundo de la lucha libre, una de las cosas más interesantes que tiene es el cómo intercambia cromos entre países. Pues yo que soy mexicano me voy ahora a Texas, yo que soy de Guatemala me paso a hacer una temporadita a México, yo que soy español me voy a intentar hacer las Américas. Y bueno, pues enriquece mucho el contenido de las luchas en todos los países. Sí, bueno, el trotar países, el viajar, antes era muy especial en todos los luchadores porque se establecían en un país por meses. Luchadores que estuvieron en Guatemala años, luchadores mexicanos que se fueron y quedaron a vivir en República Dominicana, como Buddy Montes, como Judas. Otros se fueron a España, como el Canelo Segura, y españoles que llegaron y se quedaron a vivir en Colombia, en Panamá. Fue parte de la cultura de esa época y no se tenía la opción de los vuelos internacionales con la facilidad que se tiene hoy. Los luchadores llegaban y hacían temporadas muy largas. Incluso muchos dejaron su apellido en varias partes de Latinoamérica. Ay. Ese es otro tipo de lucha, pero es a calzón quitado. Así mero, así mero. Pues, ¿qué te iba a preguntar, Perseo? Aparte de los luchadores europeos, los luchadores de Guatemala, supongo que uno de los, bueno, y obviamente los mexicanos, otro de los grandes focos de la lucha es sobre todo pues de alguien que también es pues un dios de la lucha a nivel mundial, como es dentro de la lucha argentina Martín Caradagian. ¿También bebe un poco de influencias la lucha de tu país o la llegada de los titanes en el ring también influyó en alguna forma en la presentación de shows, de eventos en tu país?
Realmente Titanes en el Ring empezó a ser transmitido por la televisión guatemalteca en los años 70 y agarró un segmento infantil, aunque no logró realmente a llegar a ocupar un espacio fuerte, dada la seriedad que se tenía en ese tiempo con la lucha libre guatemalteca. Claro. Sí, yo tengo, como investigador, tengo un especial aprecio al trabajo de Martín Caradagian. Incluso te puedo decir que él fue pionero de lo que es la introducción de cada luchador a la arena con su propio tema musical. Ellos tenían un compositor que hacía la propia letra para cada uno de los luchadores, hacerle su propia música. Esto lo hacían desde el año 62, 64. Y todo esto, lógicamente, después fue copiado por la lucha libre norteamericana, la de Estados Unidos, con los temas de introducción, luego lo hicieron los japoneses, pero su mérito lo tiene Martín Caradagian y su elenco y su grupo de trabajo. Sí, yo te hacía esta pregunta porque precisamente he estado viendo vídeos de la lucha en Guatemala y veo que lo enfocan de una forma, pues como dices tú, bastante más adulta. Yo disfruto de las dos fórmulas, del formato más infantil. De hecho, yo soy un tremendo admirador de los Titanes, pero también hacerlo de una forma, pues como estamos diciendo, para un nicho, para un público ya más adulto, le da la opción de desarrollarse de un modo totalmente distinto y a la vez igual de disfrutable. Pues como te ya quería enseñar, Sí, te dime. quería enseñar algo. Ah, claro, cuéntame. Dentro de lo que es el coleccionismo, están las máscaras, los muñecos, las revistas, los recortes de diarios. Te quiero enseñar unos recortes de diarios aquí. Ajá. Muy bien, estupendo. Claro, tengo que decir a la gente que nos está viendo que ellos tendrán todos los recortes que nos está enseñando Perseo, los tendréis debidamente plasmados en pantalla a la hora de la edición del programa. Cuando haces este tipo de trabajo, hasta el aroma del papel viejo se vuelve nostálgico. Sí, claro que sí, claro que sí. Es fantástico. Yo he tenido la suerte de ver bastante una mínima parte del material que tiene Perseo y es tremendo, es tremendo. Es que tienes para hacerte, tienes tu propio museo. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Quería preguntarte una cosa, porque, obviamente voy a hacer una especie de atraco y ya te digo que sí o sí tenemos que volver a hablar en un futuro no muy lejano. Pero ponle un poquito los dientes largos a la gente, una historia que quede en alto y que nos deje con ganas de volverte a ver temprano aquí y así pues ya la gente sabe y se da cuenta del conocimiento que tienes acerca de mil historias. Hay dos temas que me gustaría tocar. Uno es el cinturón y el título del Champion du Monde, que llega desde Francia y que tiene la entrada récord con más de 30,000 personas en el Estadio Nacional de Guatemala. 20,000 con boleto pagado, y como había tanta gente fuera del estadio, rompieron las puertas y se ingresaron 10,000 más que ya no pagaron, pero estaba totalmente abarrotado. Y sobre esto hay 1,000 historias. O podemos hablar de la máxima leyenda de la lucha libre guatemalteca que nació en Francia. Yo sé que ese es tu luchador fetiche, además. Son dos temas que podemos jugar y hacer un recorrido a través de León, de Marsella, de Casablanca, Marruecos, cruzar el Atlántico. Hay temas que podemos tocar. Nos vas a llevar un recorrido ya no solo por Guatemala, sino por todo el mundo. Fantástico, fantástico. Te tomo la palabra. Y bueno, para terminar, pues diré que lógicamente a la lucha es una pena decirlo, pero a la lucha en Guatemala le ocurrió un poquito como pasó aquí en España, que llegó un momento en que la gente dejó de asistir a las arenas, cada vez era más complicado sacar adelante los shows, los eventos, y en la actualidad pues ya no es ni una sombra de lo que fue, pero aún así hay gente con las ganas, con la ilusión y con el empeño de intentar sacar adelante una escena
que aunque está en sus horas bajas, yo estoy convencido y deseo profunda y encarecidamente que vuelva a salir adelante y que consiga las cuotas de éxito que tuvo en su momento. Porque yo ya os vuelvo a decir que me reconozco como un absoluto desconocedor y a la vez un verdadero enamorado de la escena y la lucha libre en Guatemala. Pues Perseo, me temo que voy a tener que dejarte porque el tiempo apremia y eso sí, que espero verte muy pronto y si quieres dejarnos alguna de tus perlitas antes de que despida el programa, pues yo estaré agradecido eternamente. Gracias, gracias por el espacio. Y la idea es de que mantengamos viva la lucha libre, de que sigamos viendo encima de ese cuadrilátero de 6x6 la lucha entre el bien y el mal, que se sigan dando esas novelas, esas historias y que cada quien apoye a su favorito y que surjan nuevas historias. Estupendo. Pues que surjan 1000 historias más y que esté allí siempre Perseo para documentarlas y contárselas a las generaciones venideras. Nos vemos muy pronto, amigo, y muchas gracias por la deferencia que has tenido en un horario, porque bueno, la gente no sé si tiene conocimiento, la mayoría sí, de que nos separan 9 horas de diferencia y que tú estás ahora en un momento, si no me equivoco, allí ahora mismo son las 11, 12 de mediodía, las 11, ¿verdad? 11 del mediodía. Vale, y entonces, pues bueno, pues cada uno nos va a tocar volver a nuestra identidad civil y seguir con nuestra vida. Muchas gracias, Perseo, y nos vamos a ver muy pronto, seguro. Estupendo. Bueno, chicos, como siempre, recordaros que estaremos encantados de que os pongáis en contacto con nosotros a través de las diferentes formas que tenéis. Siempre os doy la lata con el asunto de las redes sociales y que el feedback entre nosotros y vosotros es muy importante, por eso siempre lo recuerdo. Nos vemos muy pronto con un nuevo videoprograma de The Fabulous Jovers. Ya sabéis que estamos encantados de contar con vosotros. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós.